Bien, seguimos avanzando. Vamos a saludar a don Armando Cartes, historiador, docente que hemos conocido acá y entrevistado en varias ocasiones. Y queremos conversar con él de estas fiestas patrias también y lo que se conmemora en Chile. Armando, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, buen día. ¿Qué quiere que conversemos? A su disposición. Ya, vamos de inmediato al grano. Primero, el 18 de septiembre, mucho se habla de la primera junta de gobierno y todo, pero nos quedamos en el eslogan, en la frase. Pero ¿cuál es la importancia de eso que ocurrió un 18 de septiembre? Importancia tanto que es el día principal de Chile, más que cuando se declara la independencia. Fíjese que es interesante eso porque darle o no importancia ha sido una decisión política, histórica a través del tiempo. Los hechos son los hechos. Chile es un país un poco extraño porque es el país que celebra, como quien dice, su concepción, pero no su nacimiento. Es decir, Chile no celebra el cumpleaños porque siempre está este debate, si el 12 de febrero, si el 1 de enero, que para nosotros no es debate. La independencia fue el 1 de enero del año 18 en Concepción, pero Chile celebra la germinación, que fue el primer gobierno autónomo, la primera junta. Fíjense que el caso argentino, por ejemplo, celebra el 25 de mayo la junta y el 9 de julio la independencia. Chile, en cambio, se pierde una fiesta y solo celebra la fecha de septiembre. ¿Y qué fue la primera junta de gobierno? Algunos piensan que no debería celebrarse porque en realidad jurado lealtad al rey, fue una cosa tibia, una mera autonomía, que después no quedó nada con la reconquista. Pero otros, en cambio, entienden que la primera junta de gobierno fue el primer gobierno autónomo de Chile en que el poder de los vecinos se representaron en el cabildo, se unió con el poder del rey y se formó entonces este gobierno nacional, que fue el primer paso para que Chile fuera avanzando hacia la independencia plena, que recién ocurre años después de una larga guerra. Yo creo que sí hay que celebrarlo, porque los que estaban detrás de esto sabían en qué se metían. Hubo una junta de gobierno el año anterior en Quito y fue muy violenta. Los realistas mataron a 300 patriotas, lo que demuestra que todos saben que detrás de esto estaba el afán de independencia, y cuando el virrey pudo, y apenas pudo, envió un ejército a Concepción el año 13, con lo cual empezó la fase bélica de la independencia. O sea que en el fondo lo que echó a andar la primera junta fue la independencia, que solo pudo ganarse una guerra. De hecho, Higgins envió una carta el 5 de enero siguiente a su amigo Juan Maquena, le decía alia jacta est, o sea, está echada la suerte, no hay vuelta atrás, y yo solo espero morir luchando y no en una cárcel en Lima o en mi cama. O sea, en el fondo, todos sabían que habían cruzado el Rubicón, igual que Julio César, sí, con la Junta de Gobierno, y de aquí ya nadie paraba a Chile hasta la victoria total, o bien la sumisión a España y seguir siendo un reino de ese imperio decadente ya en 1800. Hay una serie de personajes ligados a esos acontecimientos. Usted conversó con TVU también hace algunos días por la relevancia del personaje Juan Martínez de Rosas, íntimamente ligado a nuestra ciudad. Yo voy a ser más amplio todavía. Quiero decirle que los primeros 30 años de la independencia de Chile y la construcción de la República están totalmente ligados a Concepción. La primera década, que es la década del 10 al 20, es la década del clan de los Urrutia, que tenían su casa ahí frente a Calle Barros, en la plaza, y ahí, por supuesto, Juan Martínez de Rosas fue el ideólogo, el tribuno de la independencia, el primero que habló de república y constitución, cuando en esa época era una gran audacia y un gran peligro. Así que por eso lo reconocemos y lo recordamos como tribuno en la fase ideológica de la independencia. En la década siguiente, en la década de los 20, gobernaron el clan penquista de los Serranos, donde justamente el principal personaje era Ramón Freire Serrano, que fue director supremo 4 veces en esa década de los 20, que fue también intendente de Concepción y comandante del Ejército del Sur, que de alguna forma hizo abdicar a O'Higgins, así que por lo tanto fueron importantes. De ese clan también era Juan de Dios Rivera, el intendente y otros más. Y la década siguiente, los 30, los 40, también gobernó el clan penquista de los Prietos, donde viene por supuesto el presidente Joaquín Prieto, también Manuel Bulnes, que ya gobernaron desde Santiago y de alguna forma ya se transformaron en personajes nacionales, transversales, pero claramente 3 familias penquistas que fueron claves en la construcción de la República y por supuesto en la independencia. Armando, las fiestas patrias se componen del 18 de septiembre, pero también del Día de las Glorias del Ejército, el día 19. ¿Eso fue una decisión política también? ¿Cómo se llegó a tener estos dos acontecimientos unidos en una festividad? Ya por el sentido de resaltar las victorias en un país bélico, o no sé si bélico, pero usted me entenderá que tuvo varias guerras en su historia, y se unen estas dos fechas. ¿Cómo se llegó a eso?
Yo lo entiendo, quiero comentar lo siguiente, que durante el siglo XIX Chile celebraba 3 fechas de independencia: el 5 de abril por la batalla de Maipú, el 12 de febrero por la primera proclamación de independencia en Santiago, en Talca y en Valparaíso, y también, por supuesto, el 18 de septiembre por la Junta de Gobierno. La fecha del 12 de febrero, que en realidad conmemoraba también Chacabuco, fue eliminada por un decreto en tiempos de Portales del año 37, porque Portales no quería mucho Higgins y recordaba, digamos, su triunfo en Chacabuco, así que se eliminó. Además, febrero era época de cosechas y la fiesta era larga, las ramadas eran buenas, se tomaba mucho y los campos quedaban abandonados y el vino y el trigo y la uva, nadie las cosechaba, así que el 12 de febrero se fue borrando. Lo que pasó también con el 5 de abril, que era una fecha bélica y se eligió una fecha más antigua y más santiaguina, que justamente el 18 de septiembre, cuando surge la primavera, fecha muy revolucionaria, porque el 11 de septiembre también Michimalón construyó Santiago en el 1540, el 11 de septiembre una revolución en el año 25, y parece que después de un largo invierno los ímpetus revolucionarios mueven a los chilenos. Podría dar otro ejemplo, la matanza de Seguro Obrero, que fue en septiembre. Entonces, por lo tanto, finalmente se consolida septiembre como fecha de la independencia y el día 18. Y como usted bien dice, la guerra hizo a Chile, según Mario Góngora, Chile es un país hecho por la guerra contra la Confederación, que hace el roto chileno, la guerra del Pacífico, en la cual se consolidaron nuestros límites, y la guerra de independencia, que fue a su vez una guerra civil, y también una guerra internacional. O sea, el siglo XIX fue marcado por la guerra y Chile está definido un poco por eso, también su carácter y su identidad. Discutible, pero es una tesis respetable. Y para honrar a las Fuerzas Armadas, que fueron tan importantes en la construcción de la independencia, que más allá de debates ideológicos, sin la batalla de Maipú nunca habría sido, y también los logros de la Guerra del Pacífico, que seguían resonando a principios del siglo XX, porque el territorio de Chile, la riqueza de salitre, se la debemos a ese triunfo militar, es que se decidió en una sola fecha, ligada a la independencia, celebrar a las Fuerzas Armadas. El año 1919 se declara el día 19 como Día de las Glorias del Ejército, y así, para tantas fechas que tenemos, quedó reunido junto con las fiestas patrias, y por eso las Fuerzas Armadas están unidas de manera indisoluble con la identidad y la independencia del país. Armando, usted habló de carácter, de ese sentimiento de pertenencia, de chilenidad. ¿Usted cree que eso ha ido evolucionando y no por ello tiene que ser un rasgo negativo? Porque hay quienes dicen que quizás se está perdiendo un poquito esto por las nuevas generaciones y depende mucho de la educación y cultura o el sello que le den los papás a su familia, a los niños. Sabemos que, lo vimos en el comercio al principio de este programa, todavía gente hace fila para comprar vestiditos de guaso, la mantita, pero hay otros que dicen, no, yo no estoy ni ahí, no, yo no coloco bandera, no me interesa. ¿Mantenemos ese sentido de identidad con el 18 o se ha ido perdiendo un poquito? O ni lo uno ni lo otro, sino que van evolucionando en sus formas. Yo creo que el tema de fondo, si usted entrevista a un historiador, no puedo decirle simplemente cuánta gente pone bandera, es de qué manera nos sentimos chilenos, nos sentimos convocados cuando se habla de Chile, de qué manera nos sentimos parte de una comunidad nacional unida políticamente con el Estado, y eso es lo que va evolucionando. Quiero comentarle que Chile no existía antes de Chile, o sea, antes de la independencia había una identidad prepolítica, más bien local, éramos pencones o mapochinos, nos sentíamos españoles porque éramos súbditos del rey o porque creíamos en Dios. No había entidades nacionales que fueron construidas aceleradamente después de la independencia de los países. En el caso de Chile, que nos fue distinto a sus vecinos, desde la escuela pública, desde la enseñanza, desde la escritura de la historia, desde la fiesta, la ramada, la bandera y el escudo, se construyó la identidad nacional, que fue muy reforzada también, como antes decíamos, por las guerras. O sea, la chilenidad fue una cosa relativamente impuesta culturalmente, no digo yo como algo negativo, pero algo construido culturalmente en el siglo XIX. Y de hecho, así quedamos todos guasos colchagüinos, con la manta y con el rodeo, cuando en realidad eso es algo de la zona central, y no sé cómo puede eso acercarse a los extremos de Chile. Y sin embargo, hace unos par de años el campeón de cueca de Chile era Punta Arenas y el mejor grupo de rodeo está en Arica. O sea, lo que quiere decir que la chilenidad de alguna forma triunfó en imponerse como un sentido de identidad con elementos distintivos de música, de símbolos. Pero si vamos a la esencia de esto, obviamente este chileno debe ser mucho más que el Festival de Viña, la Teletón y la Roja de sus victorias y fracasos. Entonces yo creo que aquí hay un problema, y el problema, en parte uno puede culpar a las escuelas, que antes cantaban la canción el día lunes, subía la bandera, ahora no lo hacen. En parte puede culpar a los padres, porque antes incentivaban estos valores y ya no lo hacen.
pero también son tiempos más diversos, así como hemos perdido nuestra religiosidad, las personas tienen intereses culturales muy distintos, se informan y se entretienen de otras maneras, y por lo tanto tenemos un menos espacio compartido y tenemos más diversidad, que hace que, entre otras cosas, aquello que antes nos convocaba nos convoque menos. Ahora, el problema específicamente respecto a esta identidad compartida nacional es que hubo una crisis en la década de los 80, en el sentido de que, lamentablemente para Bernardo Higgins, lamentablemente para Portales, se asoció mucho el sentimiento nacional al régimen militar. Recordemos que el régimen militar usó la figura de Portales en el billete de 100 pesos y en el edificio de Diego Portales. O'Higgins también lo utilizaron. Después vino Baradit y le puso ahí las gafas de Pinochet. Entonces, en el fondo, lamentablemente, algo quería ser transversal y común a todos, se politizó, y eso le hizo mal a sentirnos todos parte de algo. Y hoy en día, además, hay otros temas. Los pueblos originarios, que se sienten más víctimas que beneficiados por el Estado, los extremos del país, que se han sentido un poco abandonados, las provincias en general, que no han sido parte de este relato, han sido considerados espectadores y no protagonistas de la historia de Chile, también reclaman su lugar. Yo creo que hay que reconstruir el sentimiento de chilenidad con un contenido más rico, más diverso, más convocante, para que volvamos a reencontrarnos, pero no simplemente repitiendo lo de siempre, sino aportándole a Chile una riqueza y diversidad mayor que nos haga sentir a todos más y mejores chilenos. Qué interesante lo último que ha dicho, acorde a los tiempos también. Armando, muchas gracias por conversar con nosotros, que pase unas buenas fiestas patrias. Y pase lo que pase, seguimos celebrando, brindaremos por Chile, bailaremos una cueca, en eso no nos perdamos, que Chile es un gran país y que merece nuestro cariño, por más que atravesemos crisis, tengamos dudas, y haya cosas en el pasado que se puedan criticar. Así es. Muchas gracias. Vale, nos vemos, adiós.